Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, maestras y maestros del Estado de México y de otros lugares que puedan vernos. Quiero, ante todo, darles la más cordial bienvenida a este canal, a esta transmisión que haremos el día de hoy con motivo del asesoramiento personal que se vio interrumpido por esta fase preventiva de aislamiento en la que nos ha confinado el COVID-19. Decía yo, una interrupción de un asesoramiento personal que habíamos estado dando a algunas maestras y maestros con la aspiración de ellos para participar en el proceso de admisión al servicio profesional docente y obtener así una plaza con nombramiento definitivo, como lo marcan las actuales normas y leyes para el ingreso al servicio docente. Este asesoramiento se vio interrumpido, ya habíamos tenido algunos asesoramientos, por eso este video, el día de hoy, únicamente veremos el acuerdo del 15 de mayo de 2019, el decreto que apareció en el Diario Oficial de la Federación y por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Este video entonces se enmarca en lo que nos solicita precisamente los perfiles, criterios e indicadores para docentes, técnicos docentes y personal con funciones de dirección y de supervisión en el ciclo escolar 2020-2021 y que están enmarcados en 4 grandes rubros, en 4 grandes apartados que ahora llamamos dominios. Antes eran dimensiones, ahora los llamamos dominios. El primer dominio, como ya todos lo sabemos, es una maestra o un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Y aquí es donde el día de hoy vamos a enmarcar la lectura comentada del artículo 31, tercero y 73 constitucionales, principalmente el artículo 3. ¿Por qué? Porque como ya ustedes lo están viendo en la pantalla y como lo acabo de mencionar, el primer dominio, el primer rubro, nos pide que nosotros los docentes, los que nos dedicamos a la docencia, en la función que sea, directivos, supervisores, maestros, apeguémonos nuestro quehacer profesional, nuestra tarea cotidiana, con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. ¿Dónde vamos a encontrar esos principios filosóficos, éticos y legales? Los vamos a encontrar principalmente en el artículo 31 constitucional, lo vamos a encontrar en la Ley General de Educación y lo vamos a encontrar en todas las leyes secundarias, todos los reglamentos, todas las normas. Por ejemplo, los que tienen que ver con la protección y la seguridad de los alumnos en la escuela. Nosotros tenemos que saber qué tenemos que hacer en el caso de que un alumno se nos accidente, en el caso de que un alumno sea acosado, en el caso de que un alumno sea abusado. ¿Qué tenemos que hacer? Todos estos criterios filosóficos, éticos y legales están en el artículo 3, en la Ley General de Educación, y en los protocolos, normas y reglamentos que los maestros debemos de manejar día con día para saber qué hacer en cada uno de estos casos. El día de hoy únicamente entonces veremos lo relativo al artículo 3, porque la importancia del artículo 3 es primordial. Está plasmado en el artículo 3 la visión educativa, la política educativa de este gobierno federal que ha iniciado en el 2019-2018 y que en su momento dijo, cuando se postulaban a estos cargos, que irían contra la reforma del anterior gobierno federal, que no quedaría ni una coma de la reforma de Peña Nieto. Y pues no quedó ni una coma, pero sí han quedado varias situaciones que ahorita estamos viendo y que se van a ir cambiando poco a poco, pero que la visión educativa que tiene el gobierno federal ya está plasmada en el artículo 3 y ahora hay que hacerlo realidad a través de las leyes secundarias, a través de las normas, a través de los reglamentos que van a hacer que funcione esta visión general plasmada en el artículo 3 constitucional. Pero es importante entonces ver qué es el artículo 3. Los principios filosóficos tienen que ver
con los preceptos constitucionales. ¿Qué es un principio filosófico? Un principio filosófico va a ser aquel que nos va a dar rumbo, va a ser una idea, la base de las ideas principales de una nación. En este caso, las bases principales de la educación están plasmadas en el artículo 3. Pudiera ser como una utopía, como un ideal, porque ahí se plasma lo que se quiere, la base de toda la educación, pero también a lo mejor la meta final. Por eso pudiera ser una utopía, una visión, por eso es algo filosófico, que nos va a dar rumbo y que va a estar en el artículo 3 constitucional. Los principios éticos, por su parte, pues van a estar en las normas éticas y morales que norman la conducta de todos los mexicanos en la sociedad y que nosotros tenemos que obedecer. Las normas legales pues van a estar en las leyes, y ya lo dije, principalmente en la nueva Ley General de Educación, que también ya tenemos y que nosotros de alguna manera tenemos que conocer como educadores, como maestros y maestras del subsistema educativo estatal o de cualquier otro subsistema a nivel nacional. Entonces, ya estando en esta diapositiva, pues vamos a ver, vamos a enmarcar, vamos a encuadrar lo que nos están pidiendo en esos 4 dominios. Ya mencioné el primero, que tenemos que apegar nuestra tarea educativa a los principios filosóficos, éticos y legales. El dominio número 2, el segundo gran rubro, el segundo gran cajón, es una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Posiblemente tengan que regresar un poquito y decirles que estos 4 rubros, que estos 4 dominios no son otra cosa más que lo que el maestro de educación básica debe conocer, lo que debe de saber. También lo que debe saber hacer y la manera en la cual debe hacer que sus alumnos se comporten, es decir, los valores que debe de inculcar en ellos. Estos 4 rubros nos dicen entonces cómo tenemos que hacer nuestro trabajo cotidiano en base a lo que debemos de saber, lo que debemos de saber hacer y cómo lo debemos modelar a nuestros alumnos, cómo tenemos que comportarnos para que ellos a su vez se comporten de esa manera. Estos son los 4 grandes rubros, los 4 grandes dominios que ahora se llaman, antes eran dimensiones, ahora se llaman dominios. El tercero, una maestra o un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas y todos los niños y adolescentes. En este caso, nos habla del maestro experto en estrategias didácticas para crear ambientes favorables para el aprendizaje de los alumnos. Y tiene que ver entonces con la planeación didáctica que todos los maestros tenemos que saber hacer. Tiene que saber el maestro planear y tiene que saber evaluar. ¿Por qué? Porque en el dominio 2 ya nos decían, o no lo dije, que primero tenemos que hacer un diagnóstico para conocer a nuestros alumnos. Ese diagnóstico del dominio 2 pues tiene que ver con que nosotros tenemos que conocer las fases de desarrollo del alumno, cómo aprenden los alumnos a lo largo de su tránsito académico en las escuelas de educación básica, pero también que tienen que ver con su edad, con los años que van cumpliendo, ¿sí? Ahora, el 4 dominio es una maestra, un maestro que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y de la comunidad. No nos pide únicamente que el trabajo de nosotros los docentes se concentre únicamente en las aulas, nos está pidiendo ir más allá. Aparte de la formación educativa que tenemos que dar en los alumnos, tenemos que hacer que con esta formación el alumno mejore su entorno, es decir, mejore su entorno familiar, mejore su entorno social, y de esta manera se transforme la sociedad. Una sociedad que no está por demás decirlo, está totalmente deshecha, sus instituciones, sus valores nos han hecho que vivamos en un sistema social inseguro, de delincuencia, de corrupción, y que se trata ahora de cambiar. Por eso mismo se dice por ahí la 4ª transformación, porque se trata de que cambiemos al país y los maestros tenemos mucho que ver en ello. Bien, vamos a entrar en materia, vamos a empezar a leer el artículo 3 constitucional en el primer párrafo que marca que toda persona tiene derecho a la educación. Dice aquí que el Estado
impartirá y garantizará la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. ¿Sí? Nos marca también que la educación inicial, la educación preescolar, primaria y secundaria van a conformar la educación básica. Ellas, la educación básica, en este caso los niveles que acabo de mencionar, desde la educación inicial hasta la educación secundaria, conforman la educación básica y son obligatorias, al igual que la educación media superior. Y es obligación del Estado impartirla y garantizarla. Para ello vamos a ver más adelante cómo procura que no falte nada en las escuelas, que las escuelas tengan mantenimiento, que las escuelas tengan el material correspondiente, que las escuelas tengan los espacios educativos acordes para la educación que necesitamos impartir. Sigue diciendo más abajo que conforme que corresponde al Estado, la rectoría de la educación no podía ser de otra manera. La impartida por este, además de obligatoria, debe ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Sigue diciendo más adelante, en el párrafo tercero se ha derogado, porque era el párrafo que se refería a que el Estado garantizaría la calidad de la educación, término que ha quedado en desuso, término que ha quedado derogado, párrafo que ha quedado derogado. No vamos a hablar ahora de calidad de la educación, vamos a hablar, como más adelante lo vamos a ver, de excelencia en la educación. Y nos dice en este caso que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz, la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiero explicar este párrafo porque generalmente a veces lo leemos, pero no lo interpretamos. Quiero decirles que dice aquí en este párrafo, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Esto siempre lo hemos repetido, pero no lo hemos explicado. Nos están pidiendo que nosotros los docentes, que nosotros los maestros que estamos frente a los alumnos, desarrollemos armónicamente todas las facultades del ser humano. ¿Cuáles son todas las facultades del ser humano? Todas las facultades del ser humano que nosotros debemos desarrollar en el alumno, podemos clasificarlas en tres partes. Podemos decir que los alumnos tienen facultades intelectuales, cognitivas. Podemos decir que los alumnos tienen facultades emocionales. Tenemos que ayudarles y por ello la educación socioemocional a normar, a controlar sus emociones. Entonces tenemos que desarrollar sus facultades emocionales. También tenemos que desarrollar sus facultades físicas. En este caso tenemos que cuidar su salud, tenemos que propiciar una buena alimentación para acabar con ese problema nacional que tenemos de obesidad, de diabetes infantil inclusive. Entonces tenemos que desarrollar armónicamente las facultades del ser humano, de los individuos, de los alumnos que nos corresponda atender. En este caso, no solamente conocimientos, no solamente lo cognitivo, lo intelectual, sino también lo emocional, sino también lo físico y lo que tiene que ver con su salud. De esta manera vamos a contribuir a desarrollar armónicamente las facultades de nuestros alumnos o del ser humano, como dice aquí el artículo 3 constitucional. Sigue diciendo que el Estado priorizará el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. ¿Qué es esto de que el Estado priorizará el interés superior de las niñas, niños y adolescentes? Hay un viejo adagio marinero que dice que cuando el barco se hunde, los niños y las mujeres primero. Creo que así dice. En este caso, en el caso de educación, para hacer realidad este postulado, este párrafo de la Constitución Política donde el Estado priorizará el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes, nos está diciendo que ante cualquier situación que vaya a suceder en las escuelas, que nosotros vayamos a echar a andar en las escuelas, cualquier acción, cualquier estrategia que tenga que ver con lo educativo, primeramente tiene que ver si favorece el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.
Si nosotros vamos a hacer una campaña en la escuela, a lo mejor una campaña de salud, tenemos que valorar si va a beneficiar a los alumnos, cuánto los va a beneficiar, si es del interés de ellos. Porque de lo contrario, esta campaña de salud no tendría ninguna razón de ser. Cualquier acción que se vaya a emprender en las escuelas tendrá que ver con favorecer el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, es decir, que favorezca su desarrollo armónico. De cualquier manera, todas las acciones que se hagan al margen de favorecer a los alumnos no tienen ninguna razón de ser en las escuelas. Llámese campaña de limpieza, si no tiene que ver con los alumnos, con el desarrollo de los alumnos, no tendrá motivo de ser. Entonces, ojalá y también las autoridades administrativas vean esto, porque a veces piden tantos documentos administrativos que le impiden al docente estar frente a sus alumnos, y ese no es el interés superior de los niños. Todas las acciones que se hagan en las escuelas, que se impongan en las escuelas por parte de cualquier autoridad tendrían que ver este párrafo, priorizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Pero nosotros en las aulas lo tenemos que hacer. Nosotros tenemos que priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación de los servicios educativos. En el párrafo siguiente dice que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por lo tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Como ustedes pueden ver ya aquí, y más adelante lo seguirá diciendo en otros documentos, inclusive en la Ley General de Educación, habla de que se reconoce el papel del docente en la transformación social. Es decir, nos están dando a nosotros un papel muy importante en esta que han llamado cuarta transformación de la sociedad, donde a los docentes nos dan un papel muy importante porque tenemos que ser los agentes del cambio. Lo habíamos tenido en otras veces, nos los habían dado, pero no habíamos sido tan agraviados como en el gobierno anterior, donde prácticamente se nos culpó de todos los malos resultados que habíamos tenido como país en todos los ámbitos. Aquí nos están regresando esta contribución que hacemos a transformar la sociedad. Por eso mismo, dice que tendremos derecho a acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización, retroalimentado por evaluaciones diagnósticas. Esto debe tranquilizar a muchos docentes, porque dice aquí, retroalimentado por evaluaciones diagnósticas. No habla de evaluaciones para la permanencia, como lo hacía en el artículo anterior. Esto nos debe dar la certeza laboral y nos debe entonces a nosotros imbuir de ese valor que se necesita para aceptar este reto de transformar a la educación, porque no a la educación y a la sociedad, porque no únicamente se nos reconoce, sino también se nos va a capacitar y se nos va a dar la certeza laboral, se nos está dando la certeza laboral al mencionar que harán evaluaciones diagnósticas, es decir, para saber cómo estamos y para saber entonces qué es lo que tendremos que conservar, qué es lo que tendremos que desechar o qué es lo que tendremos que seguir haciendo. No evaluaciones para si pasas te quedas, si no pasas te vas. Eso afortunadamente ha quedado en la anterior reforma y ha quedado totalmente derogado. En el siguiente párrafo, la ley establecerá la disposición del sistema para la carrera de las maestras y los maestros en sus funciones docentes, directivas o de supervisión. Corresponde a la Federación su rectoría, no tendría que ser de otra manera, y en coordinación con las entidades federativas su implementación. Es decir, ya más adelante en los transitorios dice que se tiene que crear el sistema para la carrera de las maestras y los maestros, el cual ya está vigente, ya tenemos la ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Es un sistema de admisión, por eso estamos dando esta asesoría. Es un sistema que marca cuál será la promoción, las directrices para acceder a mejores puestos, a mejores salarios. Sí, es una promoción horizontal, pero también nos marca las directrices de una promoción vertical, por si alguien quiere tener un mejor puesto y lógicamente mejor pagado. Nos marca también las directrices del reconocimiento
Es decir, todo aquel maestro que se actualice, todo aquel maestro que se prepare, todo aquel maestro que haga algo por el bien de los alumnos, deberá ser reconocido. Para ello se creó ya el sistema para la carrera de las maestras y los maestros, y este sistema de estímulos prontamente, muy pronto, tendremos que participar en él si es que deseamos tener un mejor salario en el mismo puesto en el que nos encontramos. Sigue diciendo en el párrafo siguiente, la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley. Ojalá y así sea, porque aún en la anterior ley del servicio personal docente y la de ahora se dice que sigue habiendo nombramientos que están fuera de este proceso, de esos procesos, los cuales serían nombramientos irregulares, serían nombramientos que están fuera de la ley, y por eso acá abajo dice que los nombramientos derivados de esos procesos solo se otorgarán en términos de dicha ley. Los que estén fuera de ello quiere decir que son ilegales y que ojalá y se quiten, ojalá y esas prácticas se dejen de hacer, porque únicamente perjudican a nuestro sistema educativo, que debe de pugnar porque estén los mejores al frente de los alumnos, al frente de los puestos directivos y de supervisión. En el siguiente párrafo, el Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales en los términos que disponga la ley. Como se habrán dado cuenta, los que ya leyeron las diversas convocatorias que han sacado los estados para la admisión al servicio profesional docente, se van a dar cuenta de que se van a formar dos grupos. Uno en el cual van a aparecer todos los que sean normalistas de la Universidad Pedagógica Nacional o de los centros de formación docente, es decir, los que específicamente se hayan preparado para ser docentes, para el ejercicio de la docencia a nivel profesional. Y en otro listado estarán aquellos maestros de escuelas incorporadas o particulares, o bien aquellos docentes que tengan una licenciatura pero que no se hayan preparado específicamente para ser docentes o estar frente a un grupo, pero que también tienen derecho a participar porque tienen un título de licenciatura. Con esta acción se ve claramente un favorecimiento para aquellos docentes que se han preparado específicamente para ser maestros y maestras, que son los que están en las escuelas normales. Un gran impulso se está dando a las escuelas normales porque prácticamente las escuelas normales formadoras de docentes estaban por desaparecer. En el siguiente párrafo, los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. Ojalá y así sea. Se dice ahora, porque antes el Estado, en este caso el Estado de México, pues únicamente pagaba la nómina, pagaba a los docentes, pero del mantenimiento a la infraestructura de los edificios escolares, yo nada más hablo del sistema educativo estatal, los edificios eran mantenidos en su infraestructura por los padres de familia, quienes con su cooperación voluntaria pues pagaban para que hubiese materiales adicionales a los que daba el gobierno, que eran los libros de texto, o a los que da el gobierno, que son los libros de texto y algunos útiles escolares. Pero de ahí en fuera, el papel para los exámenes, la tinta para las impresoras, las mismas impresoras, los mismos equipos de cómputo, los materiales de limpieza, el pago de conserjes, el pago de trabajadores administrativos, lo hacía la Sociedad de Padres de Familia a través de las cooperaciones voluntarias de los padres de familia. Aquí dice que el Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa y su mantenimiento, ¿sí?, sean los idóneos. Para ello, se habla ya de este comité administrativo que debe haber en cada escuela, comité de participación administrativo que debe haber en cada escuela, el cual nos dicen que va a recibir recursos del gobierno federal y que ya los están recibiendo. Se nos dice que 26,000 y tantas escuelas ya han obtenido sus recursos.
se nos habla de cantidades de 150,000 pesos hasta 500,000 pesos, dependiendo del número de alumnos, y que este dinero pues va a servir precisamente para garantizar que los materiales, la infraestructura y su mantenimiento de los espacios educativos contribuya a desarrollar el potencial de los alumnos y contribuya o facilite el trabajo de nosotros los maestros. Esperemos que así sea. El siguiente párrafo que nos dice: a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción segunda de este artículo, el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República. ¿Qué nos decía la fracción segunda de este artículo? La fracción segunda, vamos a regresarnos para que no haya ningún problema. Debe estar más adelante. Aquí está la fracción segundo. El criterio que orientará esa educación se basará en los resultados del proceso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. Nos regresamos ahora al párrafo que estábamos leyendo, y que nos dice: que el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal. Es decir, el Ejecutivo, el Gobierno Federal, realizará los planes y programas de estudio de educación básica y normal. Hasta el momento no tenemos estos planes de estudio, pero sí en la educación inicial se ha empezado por normar, por reorientar esa educación inicial. Recordemos que la educación inicial es la que va de acuerdo a las etapas de desarrollo del niño de los 0 a los 3 años. Es decir, y puede ser una educación escolarizada o no escolarizada, en razón de que algunos niños sí van a los CENDIs o a los centros de educación infantil de los 0 a los 3 años que pueden ir. Pero hay algunos papás que esta educación pues la dan en casa, la dan en el hogar, no los mandan a los CENDIs porque a lo mejor no tienen la necesidad de hacerlo. Y entonces, por eso el gobierno federal ha reorientado ese apoyo económico que le daba a los CENDIs por atender a los alumnos que tenía, y que mucha controversia ha causado, pero que de alguna manera pues se ha reorientado y se ha atendido la educación inicial. ¿Por qué? Pues ya ahora es parte de la educación inicial, de la educación básica, y por lo tanto es educación obligatoria. El siguiente párrafo: los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el reconocimiento de las ciencias y humanidades. Bueno, antes de decir qué tipo de enseñanza o qué se va a enseñar en las escuelas de educación básica y media superior, quiero mencionar, hacer énfasis que tiene que ver con que los planes y programas de estudio tendrán una perspectiva de género. ¿Qué nos dice esto? Tenemos que explicarnos, tenemos que estar conscientes de que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que en las últimas fechas hemos tenido un movimiento feminista fuerte en el país, reclamando sus derechos, que hasta el momento muchos de ellos habían sido olvidados, o bien si los tenían, no se les han retribuido tal como debe ser. Una lucha justa, una lucha que se ha emprendido y que ha tenido eco, pero que ya en educación el gobierno federal los había reconocido, porque dice que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral. Perspectiva de género quiere decir que la sociedad o quien vaya a elaborar esos programas tendrá que estar consciente de que ha habido una lucha por la igualdad de género, porque se reconozca que durante mucho tiempo todas las acciones que emprendía el gobierno federal y algunas otras instituciones favorecían principalmente al género masculino. Ha habido una lucha, no estamos en aquellos tiempos donde era prácticamente una tradición, una costumbre,
se ha cuestionado esta situación y afortunadamente ha tenido eco, y ahora se tiene que tomar en cuenta de que no únicamente estos planes y programas de estudio tendrán a favorecer el interés del género masculino, sino también tendrán que atender al género femenino, porque tenemos ante la ley los mismos derechos. Es decir, esta perspectiva de género, donde privaba únicamente la supremacía del género masculino, debe quedar atrás para hacer programas y planes de estudio que favorezcan a ambos géneros, para reivindicar así los derechos que tiene el género femenino. Tendrán una educación, tendrán una orientación integral. ¿Qué quiere decir esto? Pues como nosotros tenemos que favorecer el desarrollo armónico e integral de los alumnos, desde aquí los programas de estudio deberán de tener no únicamente conocimientos cognitivos, sino también tendrán que favorecer las habilidades de los alumnos, tendrán que favorecer las emociones, desarrollar el control de las emociones de los alumnos, tendrán que tender a desarrollar la salud física de nuestros alumnos. Por eso dice que deberán de ser con una orientación integral y de perspectiva de género. ¿Qué van a enseñar? ¿Qué vamos a enseñar en las escuelas? Dice aquí matemáticas, la lectoescritura, la literacidad. Es un término que no estaba en los anteriores programas de estudio, es un término nuevo que aparece en los programas de estudio y que no es otra cosa más que la producción de textos escritos del alumno a través que genere después de haber consultado varias fuentes y que él mismo pueda generar conocimiento después de haber leído a varios autores, de haber consultado varias fuentes. Él podrá redactar su propio conocimiento, producción de textos escritos después de haber consultado varias fuentes para hacer así como una conclusión. Es muy importante porque no enseñamos a los alumnos a comprender lo que leen. Ahora no únicamente lo tienen que comprender, sino a partir de ahí generar nuevo conocimiento. Tenemos que enseñar también historia, geografía, civismo, la filosofía que se había excluido de los planes y programas de estudio de educación media superior y que es muy importante porque tenemos que enseñar a los alumnos quiénes son. ¿Cómo enseñarle a un alumno que sea alguien en la vida, que sea alguien si no sabe quién es? La filosofía nos puede enseñar, le puede enseñar al alumno, a nosotros mismos, a saber quiénes somos, ¿sí? ¿Quiénes somos? ¿Qué lugar ocupamos en este mundo, en este plano, si se quiere decir de otra manera? ¿Hacia dónde vamos? La filosofía nos ayuda a eso. Por eso mismo, para poder enseñarle al alumno que tenga esa aspiración de ser alguien, tendremos que enseñarle filosofía para que entienda quién es, cuál es el lugar espacio-temporal en esta sociedad, en la sociedad mundial, y hacia dónde va la sociedad, hacia dónde vamos como individuos. Por eso es muy importante la filosofía para reflexionar sobre nosotros mismos. La tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado del medio ambiente. Las fracciones marcadas en nuestro artículo 3 constitucional son las siguientes. Número 1, la fracción número 1 que nos habla de que nuestra educación será laica, garantizada por el artículo 24, la libertad de creencias. Nuestra educación debe ser laica y se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Desde mi punto de vista, una situación lejos de lograr. Estamos lejos de esta fracción que marca el artículo 3, porque nosotros sabemos que hay escuelas incorporadas que se apegan a una doctrina religiosa. Sí es cierto que, como lo marca el artículo 3 constitucional, siguen los planes y programas de estudio, pero adicionalmente, en horas adicionales que ellos tienen la facultad de impartir, sí imparten doctrina religiosa, sí se apegan a un credo religioso. Entonces, esto ya está en la Constitución. Ojalá en la realidad se pudiera hacer de alguna manera para que
en verdad se cumpliera con este precepto constitucional de que nuestra educación sea completamente laica y ajena a cualquier doctrina religiosa. El criterio número 2. El criterio o los criterios que orientarán a esta educación se basarán en los resultados del progreso científico, lucharán contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Aquí quiere decir que los criterios que orientarán a la educación que impartirá el Estado se tienen que basar en la ciencia, ¿sí? Ya no tendremos de alguna manera por qué sustentar creencias, fanatismos, teorías que únicamente a veces perjudican a los alumnos, que no les hacen ver su visión del mundo. Tenemos que luchar contra ello. Por eso mismo, y un ejemplo de ello, yo veía ayer la conferencia que daba su secretario de Educación al frente de esta pandemia, López-Gatell, que concentraba un gran número de personas con reconocimiento científico, con reconocimiento técnico sobre epidemias, sobre epidemiología, y decía, entre todos nosotros, entre todos los que estamos aquí, sumamos más de 350 años de experiencia. Es decir, experiencia en la ciencia y la tecnología para que las decisiones que estén tomando estén precisamente orientadas bajo la ciencia y la tecnología, no bajo las creencias y los fanatismos, lo cual seguramente que nos dará mejores resultados que si nos basamos en creencias o en fanatismos o en costumbres que no están basados en la ciencia y la tecnología. Entonces, nuestra educación, los criterios que van a normar la educación tendrán que estar basados en el progreso científico y tendrán que luchar contra la ignorancia, sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, el criterio que orientará esta educación será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Es decir, no ver únicamente que ser democrático es nuestro sistema jurídico del cual emana nuestro gobierno, no, sino la democracia como un sistema de vida para mejorar económicamente, socialmente y culturalmente. Es decir, la democracia tendrá que estar en todos los ámbitos del desarrollo, sobre todo empezar en nuestras escuelas, siendo democráticos para mejorar en lo económico, en lo social y en lo cultural del pueblo. ¿Por qué se piensa que puede tener este alcance democrático el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo? Más adelante lo vamos a ver inclusive en la Ley General de Educación, donde nos dice que no únicamente tenemos que velar por el desarrollo armónico del alumno, sino también de que ese desarrollo armónico impacte en su núcleo familiar, impacte en su comunidad y por ende impacte en la transformación de la sociedad. Por eso mismo tenemos que empezar a practicar el sistema democrático en las escuelas, en todos los ámbitos. El inciso B, el criterio B dice que será nacional en cuanto, sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Inciso C. El criterio C nos dice que contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y el respeto a la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexo o de individuos. ¿Sí? Contribuirá a la mejor convivencia humana. Para cumplir con este criterio, el criterio C, ya hay un plan, el Plan Nacional de Convivencia Escolar, mismo que el año pasado, en el 2019, si no mal recuerdo, el 29 de septiembre de 2019, pues en el Diario Oficial de la Federación, pues fue expedido un acuerdo
el acuerdo 25 de diciembre de 2019, donde queda establecido el Plan Nacional de Convivencia Escolar, ¿sí? Y donde quedan establecidos también los acuerdos o los protocolos para la prevención, detección y actuación en casos de abuso infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica del subsistema educativo estatal. Estoy hablando del Estado de México. Aquí ya quedó establecido y que se desprende de este Plan Nacional de Convivencia Escolar que va a aplicar en toda la República Mexicana, pues se desprende un protocolo de actuación para mejorar la convivencia en las escuelas y en las aulas. Entonces, ese Plan Nacional de Convivencia Escolar contribuirá a cumplir con este criterio, que es contribuir a la mejor convivencia humana desde las escuelas. El siguiente párrafo el inciso E. Quiero mencionar también que el inciso D se deroga. Este inciso D hablaba de la educación de calidad. Y ya dije hace un momento que todo lo que tiene que ver con calidad ha quedado derogado para pasar a otros términos que vamos a ver más adelantito, ¿sí? Entonces, el inciso E nos menciona que el criterio que normará la educación será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del desarrollo de la educación de las personas y combatirán las desigualdades socioeconómicas regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. De una vez leeré el inciso siguiente, que es el inciso F, que será inclusivo. El otro criterio será inclusivo. Prácticamente van de la mano. Esos criterios merecen mucha atención de parte de nosotros, porque vamos a ver que la actual Ley Federal de Educación habla de que la educación debe ser equitativa e inclusiva. Son dos términos, junto con la excelencia, que retomarán mucha fuerza, que entrarán con mucha fuerza y que tenemos que practicar nosotros y poner en práctica en las escuelas y en las aulas, ser equitativos e inclusivos. A grandes términos, digo que tendremos que ser nosotros primeramente equitativos en nuestras aulas, en nuestras escuelas. Equitativos no se trata de tratar igualmente a todos los alumnos, no, porque nuestros alumnos no son iguales, no son esa tabla rasa que dice Pablo Freire. Pablo Freire dice, los alumnos son una tabla rasa, es decir, no tienen los mismos conocimientos intelectuales, no viven en el mismo ambiente cultural, social, económico, provienen de diversos ambientes culturales, ¿sí? Y por lo tanto con diversas ideas, provienen también de estratos sociales diferentes. En un grupo de alumnos puede haber alumnos cuyas familias culturalmente se cultiven, es decir, que en la familia haya libros, haya medios de comunicación al servicio del alumno, haya biblioteca, haya computadoras de las cuales el alumno haga uso, pero también sus padres pueden ser a lo mejor profesionistas que estén apegados a cierta cultura, que los lleven a teatros, que los lleven a eventos culturales, que propicien en ellos la lectura. Y también podemos tener lo contrario, alumnos donde en sus casas pues no, sus padres no están apegados a la lectura, a lo mejor no tengan ni siquiera televisión, a lo mejor no, mucho menos una computadora. Y el caso extremo donde un alumno puede provenir de un ambiente totalmente violento, de un ambiente no muy favorable, donde la familia inclusive esté desintegrada, donde el alumno inclusive no viva con sus padres. Entonces nosotros tenemos que practicar este criterio equitativo en las aulas e inclusivo, para que todos los alumnos aprendan, porque ellos tienen ese derecho a aprender, a lograr los conocimientos, a tener las habilidades, a tener esos valores, tienen ese derecho, ¿sí? Para ello tenemos que nosotros, el gran trabajo del docente en este caso, será poner al parejo a todos esos alumnos con todas esas características
ideológicas, culturales, sociales, económicas, ponerlos al parejo para que todos puedan aprender y nadie se quede afuera, nadie se quede atrás. Por eso mismo, el criterio inclusivo no habla únicamente de que sean parte de la matrícula, que los anotemos y ya, no. Se trata de ser equitativos e inclusivos, es decir, los vamos a incluir también en el aprendizaje de todos los demás. Nadie debe quedarse atrás, nadie debe quedarse fuera. Por eso debe ser el criterio equitativo e inclusivo. El inciso G, el criterio dice que será intercultural al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social. Lo que ya decía, nuestros alumnos provienen de diferentes ambientes culturales. A lo mejor hay alumnos en comunidades alejadas de provincia, donde los alumnos no únicamente saben hablar español, sino también su lengua indígena materna, ¿sí? Entonces, y habrá alumnos que no la sepan. Tenemos que aprovechar esa riqueza cultural de esos alumnos que tienen esa lengua, ¿sí? Promoverla, acrecentarla, aprovecharla. El inciso H dice que el criterio de esta educación será integral porque educará para la vida, con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas, es decir, un desarrollo armónico. No lo menciona, no hemos hablado de las competencias, pero recuerden que el programa 2017, el programa 2011 hablaba de la formación de los alumnos en competencias. ¿Y qué era una competencia? Pues era los alumnos desarrollar conocimientos, desarrollar habilidades y destrezas, pero también desarrollar actitudes y valores. Es decir, cognitivos, socioemocionales y físicos. Es lo que nos está pidiendo aquí. Lo mismo que nos está pidiendo para que sea una educación integral. Como no hay plan y programa de estudio, el enfoque que tenemos que seguir manejando es el competencial. Recuerden que el enfoque del plan de estudios, plan y programa de estudios 2017 es un enfoque competencial. Tenemos que estar, mientras no haya un nuevo plan y programa de estudio, los maestros y maestras de educación básica al frente de sus alumnos tendrán que estar desarrollando competencias, tendrán que estar desarrollando el enfoque competencial marcado en el plan y programa de estudio 2017 y que ya venía desde el 2011. Entonces, por eso mismo el criterio es integral, porque tenemos que desarrollar capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas. Y dice este término, el inciso I, el criterio I, será de excelencia, no de calidad, será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral y constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuelas y comunidad. Aquí está el término de excelencia. Se dice que estos últimos términos que hemos estado analizando, el ser equitativo, el ser inclusivo y de excelencia, marcará lo que debe ser la nueva escuela mexicana. Inclusivo, equitativo y de excelencia. ¿Por qué? Recordemos que uno de los eslogan o de los principios que mueven al actual gobierno federal desde hace mucho tiempo es por el bien de todos, primero los pobres. Precisamente ese término de equitativo trata principalmente de terminar con esas desigualdades educativas que hacen que los alumnos aprendan de igual manera. Trata de ponerlos al mismo nivel, sobre todo eliminando las desigualdades económicas que impiden que un alumno pueda aprender. Por eso mismo el programa de becas del gobierno federal pues es uno de sus programas principales, dar becas a los que más lo necesitan, precisamente para ser más equitativos y terminar con esa desigualdad que hace que a veces los alumnos no aprendamos. Y es una de las banderas del gobierno federal, la equidad, precisamente combatiendo esa desigualdad social que por mucho tiempo ha existido en nuestro país y que pues nadie veía a los que menos tenían. La fracción número 3 se deroga, ¿sí?
La fracción número 4 dice o refrenda lo que ya habíamos mencionado en los párrafos primeros. Fracción número 4, toda la educación que imparta el Estado será gratuita, ¿sí? La fracción número 5, toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Dice que el Estado garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella. ¿Por qué es importante que toda persona pueda gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica? Recordemos un dicho que por ahí alguien menciona, donde dicen que la información es poder. Entonces, imagínense un alumno que tenga el acceso a las tecnologías de la innovación y de la información, es decir, que tenga acceso a Internet, a un equipo con Internet. Imagínense el cúmulo de información que podría tener al instante y que ya lo tienen porque muchos alumnos tienen dispositivos móviles. Tienen mucha información que les va a dar una ventaja tremenda contra aquellos que no la tengan. Por eso mismo dice que aquí que el Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella. ¿Sí? Es muy importante entonces que los alumnos de todos los niveles tengan acceso a las tecnologías de la información y de la innovación. Número 6, perdón. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. Aquí pues, nos habla de la educación incorporada, la participación de los particulares en la educación, porque todos ellos tienen derecho a impartirla, ¿sí? Entonces podrán impartir educación en todos sus tipos y en todas sus modalidades. Ya en la Ley Federal de Educación nos habla cuáles son los tipos y modalidades que existen, desde la educación inicial hasta la educación doctoral. Entonces, las instituciones particulares, previo cumplimiento de los requisitos que marca la ley, ¿sí? Podrán acceder o podrán tener la licencia, el permiso para impartir el tipo de educación que ellos deseen o estén preparados para hacerlo, ¿sí? Para ello dice que el inciso A, en los casos de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el párrafo 4, ¿sí? El inciso B, obtener previamente en cada caso la autorización expresa del poder público en los términos que establezca la ley. La fracción 7, que ya habla de educación superior, pero lo vamos a mencionar, las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio. Aquí de la fracción 7 nos está hablando de la educación superior universitaria, que nos dice pues, que será autónomo. La fracción octava, el Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación de toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación. Por eso mismo se ha modificado el artículo número 73, que habla de las facultades del Congreso de la Unión y que habla de la emisión de la Ley Federal de Educación y de otras que tienen que ver para hacer realidad el artículo 3 constitucional. La fracción número 9, para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Es muy importante para los maestros en servicio, porque si ustedes, como ustedes saben, a lo mejor los maestros noveles o que van a ingresar no lo tienen bien presente, pero los maestros en servicio sabemos que existía
una coordinación nacional del servicio profesional docente, una ley nacional del servicio profesional docente, la cual fue derogada en la Ley General de Educación. Ahora se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. ¿Sí? Ese Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación ya está integrado, ¿sí? En los transitorios de este artículo, de este acuerdo, se menciona cuáles son sus integrantes, quiénes son sus integrantes, los años que durarán en su cargo. Y bueno, será quienes nos evaluarán toda la educación, evaluarán a los maestros, reconocerán a los maestros, verán el proceso de admisión y bueno, esperemos que pronto empiece a trabajar como lo demanda este artículo 3. Le corresponderá a este Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas formativas integrales del Sistema Educativo Nacional. Lo que yo les decía, son los encargados ahora de evaluar tanto el Sistema Educativo Nacional como nosotros los maestros. El inciso B dice que otra de sus funciones es determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación, establecer criterios que deberán cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la educación. D. Emitirán lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados de aprendizaje, así como de la mejora de las escuelas, organización y profesionalización de la gestión escolar. Inciso E, proponer mecanismos de coordinación. Inciso F, sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial, de los planes y programas de estudio de educación básica y media superior, así como para la educación inclusiva y de adultos. Inciso G, generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del sistema educativo nacional. En el párrafo siguiente, la ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del organismo para la mejora continua de la educación. Este organismo contará con una junta directiva, un consejo técnico de educación y un consejo ciudadano. La junta directiva se integrará por 5 personas que durarán en su cargo 7 años. Bueno, y esas son cuestiones técnicas de este organismo. El Consejo de Educación asesorará a la Junta Directiva en los términos que determine la ley y estará integrado por 7 personas que durarán en el cargo 5 años. En su composición se procurará la diversidad y representación de los tipos y modelos educativos, así como la paridad de género. Este organismo ya está en funciones, ya está integrado, ¿sí? Las personas que integran la Junta Directiva y el Consejo Técnico de Educación deberán ser especialistas en investigación, política educativa, temas pedagógicos o tener experiencia docente en cualquier tipo o modalidad educativa, ¿sí? También ya están integrados porque en los transitorios dice que se tenían 120 días a partir de la publicación de este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para poder integrarse y ser determinados por el Congreso o la Cámara de Senadores, que ya han sido nombrados, que ya están en funcionamiento. Dice el organismo al que se refiere esta fracción contará con un Consejo Ciudadano honorífico integrado por representantes de los sectores involucrados en materia educativa. La ley determinará las atribuciones, organización y funcionamiento de dicho consejo. Y la fracción número 10 y final, la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Ahora vamos a ver, eso es lo que concierne al artículo 3 constitucional, a la modificación, a la derogación del artículo 3 constitucional en varias de sus partes, en varios de sus párrafos, y quedó de la manera como lo hemos comentado, para que nosotros los docentes de educación básica lo hagamos realidad en las escuelas. Lo que complementa y que debe armonizar a estos cambios del artículo 3 es el artículo 31. El artículo 31 menciona que son obligaciones de los mexicanos, ¿sí? Ahora quedó de la siguiente manera, se modificó de la siguiente manera porque está como lo tengo aquí en azul. Decía este artículo: 1. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar en los términos que establezca la ley. Así es como estaba. Fue modificado por el que ahora tenemos en la parte de arriba y que es el siguiente.
Número 1. ¿Cómo quedó? Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos. Primero, ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria y en su caso reciban la militar en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Así como participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño. No únicamente es obligación mandarlos a la escuela de educación básica y media superior, sino también dice aquí participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño. Y más concretamente en la Ley Federal de Educación nos va a decir la manera en que nosotros como docentes podemos proceder en caso de que un padre, madre de familia o tutor no cumpla con esta obligación de participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño. ¿Sí? Eso es lo que fue modificado del artículo 31 para armonizarla con la ley, con este artículo 3 y con la Ley General de Educación. Ahora, ¿qué fue modificado, adicionado al artículo número 73? Que son las facultades, que norman las facultades del Congreso de la Unión o de la Cámara de Senadores. El Congreso tiene la facultad de la fracción primera a la fracción 24ª, siguen como están. Las fracciones modificadas y que nos interesan fue la fracción 25ª, que dice: el Congreso tiene la facultad de establecer el sistema para la carrera de las maestras y los maestros, en términos del artículo 3 de esta Constitución, establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales elementales, medias superiores, secundarias y profesionales de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación, y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones para legislar sobre vestigios, sobre restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Es decir, el Congreso tiene la facultad, primeramente, de lo que nos interesa a nosotros, porque ellos han establecido ya el sistema para la carrera de las maestras y de los maestros, y que es el proceso que parte del proceso que estamos enfrentando hoy, porque este sistema para la carrera de las maestras y de los maestros se encarga de la admisión, de la promoción y del reconocimiento de todos los docentes que participan en el sistema educativo nacional. Pero también, como dice aquí, pues tiene la facultad de legislar o de organizar todo lo concerniente a la cultura y patrimonio cultural de nuestro país, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en el marco de inclusión y diversidad. Esto fue lo que fue modificado del artículo 73 en esta fracción 25ª, y en la fracción 29ª dice: para expedir, el Congreso tiene la facultad para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, y lo más importante, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional, asimismo para legislar en materia de ciencia, tecnología e innovación, estableciendo bases generales de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con el objeto de consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, eso fue lo relacionado a la modificación del artículo 31 y del 73, que era necesario para armonizarlo con la Ley General de Educación, con este artículo 3 constitucional. Bien, los transitorios, entre los cuales hay cosas importantes en los transitorios, pero que ya están cumplidas. Por ejemplo, el transitorio segundo dice que a partir de la entrada en vigor de este decreto,
se abroga la Ley General de Servicio Profesional Docente, se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efecto los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarios a este decreto. Sin embargo, aunque ya está realizado, hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la ley en materia del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, queda suspendida cualquier evaluación y permanecerán vigentes las disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública para proveer las medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos derivados del Servicio Profesional Docente. Es decir, es cierto que ya está la ley en materia del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Sin embargo, en este espacio transitorio en lo que desapareció la anterior ley de servicio profesional docente y en lo que apareció esto, hubo un espacio en el cual el servicio profesional docente pues, fue habilitado para seguir trabajando. ¿Por qué? Porque los procesos deberían de seguir, a pesar de que se suspendieron los procesos de promoción en el ciclo escolar anterior por la entrada en vigor de este artículo constitucional, pues bien alguien tenía que seguir trabajando y ese fue el servicio profesional docente. Por eso mismo es el mismo proceso, aunque han cambiado algunas situaciones, pero ellos son los que están ahorita al frente de los procesos que requieren para que no se quede el sistema educativo sin los maestros necesarios. Tercero, el tercer transitorio dice: quedan sin efecto los actos referidos a la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente que afectaron la permanencia de las maestras y los maestros en servicio. Es decir, si algún maestro en servicio, algún maestro o maestra en servicio fue retirado del servicio porque no aprobó las evaluaciones por una u otra razón, le tendrán que devolver su plaza, porque aquí dice: quedan sin efecto los actos referidos a la aplicación de la Ley General de Servicio Profesional Docente. ¿Sí? Entonces, si algún maestro fue perjudicado por esta ley, tiene todo el derecho de que se le retribuya todo aquello que le haya sido afectado. Cuarto, el transitorio cuarto. A partir de la entrada en vigor de este decreto, se abroga la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias. Quinto, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley del organismo al que se refiere a la fracción novena del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros a más tardar en un plazo de 120 días a partir de la publicación del presente decreto, es decir, ya están integradas. Bueno, y son los transitorios más importantes. De esta manera, el día de hoy damos por terminado la lectura comentada del artículo 3, del artículo 31 y del 73, que ahora están que tienen vigencia ahora y que pues normarán en lo sucesivo la educación de nuestro país. Es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y esperamos que lo que aquí he emitido les sirva. Los invito a que en la parte correspondiente hagan los comentarios, las preguntas necesarias para que pueda responderlas. Muchas gracias. Buenas tardes.